el sufrimiento es para todos, creyentes y no creyentes. Y usted podrá decir, bueno, claro, es que estamos en Sudamérica. Hermanos, en Europa es igual. En Europa es exactamente igual. La gente sufre. Sufre como un pastor de una iglesia hispana en Inglaterra. O sea, yo vivo el sufrimiento de las personas de la iglesia. Yo mismo vivo sufrimientos. Porque no estamos exentos. El hecho de que seamos creyentes no significa que tenemos una vacuna contra el sufrimiento. Por el contrario, yo creo que el sufrimiento va a venir a nuestras vidas. Si usted no lo está viviendo, yo le aseguro que lo va a vivir, porque es que hace parte de nuestra vida como cristianos. Dios no nos diseñó para sufrir, pero después de Génesis 3, después de la caída, todo cambió. Todo cambió. Y entonces nosotros ahora tenemos que vivir sufrimiento. Y hay sufrimientos que vienen quizás como consecuencia de nuestros pecados. Y a veces las personas, claro, se preguntan, ¿y por qué me está pasando esto? Y entonces uno analiza y dice, wow, esto que me está pasando es consecuencia de las faltas o de las cosas que yo he hecho. Pero también hay otro sufrimiento que viene por causa de otras personas. Esposos que hacen sufrir a las esposas, o esposas que hacen sufrir a sus esposos, hijos que hacen sufrir a sus padres, o padres que hacen sufrir a sus hijos. O quizás el sufrimiento viene por amigos que nos traicionan, o quizás por desconocidos que nos hacen daño. Pero también hay un tercer sufrimiento, y para mí es el que más me gusta, y es el que viene por la soberana voluntad de Dios. Un día Dios se levantó y decidió que sufriéramos. Ya está. Es la voluntad de Dios y a nosotros no nos queda otra más que aceptarla. La pregunta es, cuando viene el sufrimiento, ¿qué hacemos? ¿Cómo debemos nosotros como creyentes reaccionar o vivir ante el sufrimiento? Y yo quisiera que en este día nosotros pudiésemos, a la luz de la palabra, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 12, poder ver 4 aspectos que nosotros los creyentes debemos tener en cuenta cuando estamos enfrentando el sufrimiento. Porque la forma en la que nosotros respondemos al sufrimiento siempre actúa como una radiografía, mostrándonos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando? Porque en medio del sufrimiento yo he escuchado preguntas como, ¿dónde está Dios en medio de este momento tan difícil que está pasando? ¿O por qué viene este sufrimiento a mi vida si yo no he hecho nada? ¿Cómo puedo enfrentar el sufrimiento? El primer punto, versículos 1 y 2. Tenemos una identidad en Cristo, hermanos. Acompáñame en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Esta carta es muy importante porque lo primero que hace Pedro en esta carta es decirnos a quién va dirigida su carta. Y dice que va dirigida a los expatriados, es decir, aquellos cristianos que estaban viviendo en esas 5 provincias romanas que están ubicadas en lo que hoy es Turquía. Y esto es importante porque los hermanos estaban sufriendo. Ellos sufrían presión de parte de la sociedad y de parte de los romanos. Ellos querían mimetizarse con la sociedad y ser parte de los romanos, pero siendo cristianos, el ser cristiano no les permitía actuar como ellos, como los romanos actuaban. Y eso estaba creando en ellos sufrimiento. Y entonces Pedro les dice, hermanos, yo sé que ahora están sufriendo, pero no se preocupen, porque esto se va a poner peor. Y entonces yo les escribo para que ustedes aprendan a comportarse en medio del sufrimiento y de las situaciones difíciles. Y entonces Pedro les dice que la identidad que ellos han obtenido en Jesucristo
es lo primero que ellos necesitan entender para poder enfrentar el sufrimiento. Y les dice que son elegidos por Dios, pero no por méritos propios. Ni ellos ni nosotros hemos hecho absolutamente nada. En nosotros no hay nada que agrade a Dios, excepto lo que Él ha puesto de Él en nosotros. Es lo único. Si nosotros quitamos lo de Dios de nosotros, hermanos, quedamos en nada. Quedamos en nada. Por lo tanto, hemos sido elegidos por la voluntad soberana de Dios. Nos eligió porque quiso. Y esto a mí personalmente me tranquiliza, y yo espero que a usted también. Porque si yo soy un elegido de Dios, a mí me da la certeza y la seguridad de que mi sufrimiento no es en vano. Mi sufrimiento no es un accidente. Mi sufrimiento tiene un propósito en Dios. Por lo tanto, confío en el control de Dios. Él tiene el control de Dios. Él tiene el control de todas las cosas, absolutamente de todas. Y eso incluye también nuestro sufrimiento. Lo segundo que le dice es que han sido santificados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo una obra en la vida de cada creyente. Y esa obra es el proceso de santificación. Está quitando de nosotros todo aquello que no le agrada y nos está haciendo más como Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? Como va a decir él más adelante en el versículo 16, para que seamos santos como Él, refiriéndose a Dios, es santo. Y lo último que le dice es que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hermanos, cuando nosotros entendemos como cristianos lo que ha costado nuestra salvación, cada gota de la sangre de Cristo derramada en esa cruz, solo por la gracia de Dios, porque Él fijó sus ojos de amor en usted, en mí, derramó su sangre, entonces también vamos a entender, como dice Pedro, la necesidad de obedecerle en todas las cosas. En todas las cosas. Y nosotros hoy en día tenemos un gran problema, especialmente creo yo que los jóvenes, y digo los jóvenes porque tienen más acceso y más interacción con las redes sociales. Y es que las redes sociales tienen la facilidad de querer digitar y querer dirigir nuestra identidad. Hay personas que su identidad está marcada por los likes que recibe. Sube una publicación y tiene pocos likes y se entristece, se aburre. Y entonces está buscando la forma de que no, ¿cómo así? O sea, si ayer puse algo y tenía 1000 likes, ¿cómo voy a tener 20? Imposible. Entonces mi identidad radica en lo que las redes sociales dicen. Las redes sociales son expertas en mostrarnos cosas que no son reales. Cosas que no son reales. Y nos muestran a personas que viven una vida y uno dice, wow, y cómo esta persona que salió de estos barrios tan humildes ahora tiene tanto dinero y se la pasa viajando y tiene hasta avión privado. Y eso mina nuestro corazón. Y entonces nosotros anhelamos querer esas cosas y no hacemos, como hablaba ahora el pastor Alfredo, tener ese contentamiento de lo que Dios nos ha dado. Las redes sociales, o sea, quiero que me entiendan, yo no digo que las redes sociales son malas o que son un invento del demonio o vamos aquí a satanizar todo. No, yo también tengo redes sociales. Las redes sociales son un medio informativo, un medio comunicativo mediante el cual usted puede expresar, usted puede evangelizar, pero no permita que las redes sociales definan su identidad. La única opinión que debe interesarle y debe importarle a usted es la de Dios. La de Dios. Y Dios dice que nosotros somos hijos de Él, escogidos por Él. Y esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Adicionalmente, otra de las cosas que nos muestran las redes sociales es que debemos evitar el sufrimiento a toda costa. Debemos evitarlo y naturalmente no nos gusta, porque ¿quién se saca una muela sin anestesia? Creo que ninguno, ¿no? A ninguno nos gusta el dolor. Si nos duele la cabeza, inmediatamente recurrimos a un analgésico y nos tomamos un Dolex o algún paracetamol o alguna pastilla, porque no nos gusta. Naturalmente no nos gusta. Y como naturalmente no nos gusta, nosotros los padres, especialmente los que somos padres, no queremos que nuestros hijos sufran. O bueno, yo no sé si solamente me pasa a mí, pero no queremos que nuestros hijos cometan los mismos errores que nosotros cometimos. No queremos que nuestros hijos se metan en problemas.
que cuando se casen, escojan la persona adecuada para que luego no sufran. Eso es nuestra inclinación natural. Pero nos olvidamos, mis hermanos, que aún la vida cristiana incluye el sufrimiento. Incluye el sufrimiento. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Jesús dijo que íbamos a tener aflicción. Pero la invitación de Jesús es a confiar en Él, porque Él venció al mundo. Y es por eso que Pedro, en estos 2 versículos, le dice a los hermanos: la gracia y la paz os sean multiplicadas. Porque necesitamos continuamente de la gracia de Dios, ese favor inmerecido, ese favor, esa causa por la cual Dios fijó esos ojos de amor en nosotros. Lo necesitamos todos los días, que Dios nos extienda su misericordia. Porque cuando Dios nos extiende su misericordia, entonces nosotros podemos ver a través de ese amor y esa misericordia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, siempre. Aunque no nos guste lo que nos está pasando. Pero siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y esa certeza llena nuestro corazón de paz. Abundamos en paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, que las personas no pueden entender cómo yo tengo esta tranquilidad con todo lo que estoy pasando, porque nosotros descansamos en el Señor. Deberíamos reflexionar, ¿quién está definiendo nuestra identidad? ¿La define el mundo a través de las redes sociales, a través de los vecinos, los amigos? ¿O nuestra identidad está definida por la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Lo segundo que dice Pedro es que tenemos una esperanza viva. Versículos 3 al 6, primera parte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente. Y es interesante que Pedro nos lleva a poner nuestra atención y nuestros ojos en el Señor, porque dice que nos ha hecho nacer de nuevo y nos protege con su poder. Es Él el que está allí pendiente de nosotros. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros experimentamos sufrimiento, cuando nosotros experimentamos dolor, vamos a ser tentados. ¿Tentados a qué? A pensar que somos una causa perdida. Esa sensación del dolor que tenemos nos puede llevar hasta desear la muerte, porque no lo queremos padecer. El dolor que tenemos nos puede llevar hasta dudar de la bondad de Dios, porque aquello que nos hace sufrir es más palpable y es más fuerte que las promesas que Dios ha hecho en su palabra, que son intangibles y en ocasiones hasta invisibles para nosotros. Y esa sensación nos va a llevar a todo esto, pero no podemos perder de vista que Pedro está diciendo que todos nosotros hemos nacido a una esperanza viva en Cristo Jesús. Nuestro presente, hermanos, lo debemos mirar o lo debemos ver con la lente de nuestro futuro en el Señor. No debemos vivir nuestro presente. Hoy quizás usted no tiene dinero, hoy quizás usted no tiene salud, hoy quizás usted ha perdido un ser querido, hoy quizás tiene problemas con su cónyuge, hoy quizás usted tiene mucho dolor en su corazón. Usted está experimentando mucho sufrimiento. Pero hermanos, tenemos que pensar en lo que viene. Tenemos que pensar en lo que el Señor está prometiendo, ese futuro glorioso que nos espera. Y yo quiero que usted me entienda hoy, yo no estoy minimizando su dolor. Yo no lo estoy minimizando porque yo no sé lo que usted está sufriendo. Lo que yo le estoy diciendo es que aunque usted pase tristeza, aflicción, un dolor físico, la pérdida de un ser querido, el desánimo, usted debe entender que eso es temporal. Eso no es para toda la vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo estemos en la presencia del Señor, vamos a ser glorificados. Y dice la palabra que allí todo va a ser restaurado y no habrá dolor, ni enfermedad, ni tristeza, y todo será gozo por la eternidad. Eso es una razón suficiente para que nosotros no vivamos nuestra vida con el dolor del presente.
Esa esperanza, como dice Pedro, es nuestra mayor riqueza. Una riqueza incorruptible, inmaculada y que jamás se va a marchitar. Jamás se va a marchitar, permanecerá para siempre. Esto es maravilloso, hermano. Yo no sé si usted se maravilla cada vez que escucha lo que Dios va a hacer con nosotros en nuestra vida, pero a mí sí. O sea, para mí esto es revelador, esto es maravilloso, porque Dios nos ha dado una esperanza inconmovible. Inconmovible, hermanos. Cuando uno ve al mundo, yo no sé si usted tiene amigos del mundo, pero cuando uno habla con las personas del mundo, ve que el mundo está sin esperanza, sin esperanza. Y las respuestas del mundo son respuestas sin sentido. Suicídese, robe, peque, haga. O sea, son las respuestas del mundo para sus problemas. Usted va al mundo y le dice, acaba de tener un problema con mi esposo, con mi esposa, y lo primero que le dicen es, ¿y por qué lo tienes que aguantar? Divórciate, déjalo. Es el primer consejo que le dan a uno. Necesitamos estar cimentados en el Señor, porque este mundo en el que nosotros estamos tiene una corriente tan poderosa que si usted no está aferrado a la roca, se lo va a llevar, hermano. Lo va a arrastrar, lo va a arrastrar. Nosotros los creyentes debemos perseverar con la certeza de que Dios nos tiene en sus manos. Dios nos protege, como dice Pedro, con su poder mediante la fe. Y que a pesar de la tristeza y el dolor que nos produce el sufrimiento hoy, Dios nos está sosteniendo y nos está animando y nos está cuidando y está fortaleciendo nuestra fe para que nosotros podamos seguir avanzando. No podemos dejar de poner nuestra esperanza en Dios, porque si ponemos nuestra esperanza en el mundo, estamos perdidos. Y esto nos conecta con el tercer punto, y es que el sufrimiento no tiene poder para destruir nuestra fe. Ninguno. Continuamos versículos 6 hasta el 9. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligido con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Después de que Pedro les dice que tienen que hallar gozo en medio de las pruebas y que las pruebas son temporales, Pedro ahora les está diciendo que van a ser afligidos por diversas pruebas. No solo una. Yo no sé si usted está pasando por una prueba ahora o está pasando por un sufrimiento, por un dolor, pero créame cuando le digo que no es el único que va a padecer. O sea, va a padecer más. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el Señor lo llame a su presencia o hasta que Él venga. Mientras que estemos en este mundo, mientras que estemos en este cuerpo de carne, vamos a pasar diversas pruebas. Pero la invitación de Pedro no es a que veamos las pruebas desde nuestros ojos, sino que lo hagamos desde la perspectiva de Dios. Y él dice que es por poco tiempo, por poco tiempo. Pedro les está diciendo, hermanos, el dolor que usted tiene hoy, el sufrimiento de hoy, es pequeño comparado con la eternidad que nos espera, con el gozo que vamos a tener en la presencia de Dios. Y esto es muy interesante porque es lo mismo, el mismo discurso que está enseñando Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, cuando dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Lo que estamos sufriendo hoy no se compara con el gozo de estar en la presencia del Señor. Vamos a estar allí por la eternidad y eso nos debe animar a seguir perseverando y caminando en Cristo. Porque si usted no está en Cristo, usted no va a poder disfrutar de ese gozo por la eternidad. A usted le espera lo contrario, una eternidad en el lago de fuego y azufre. A veces uno se queja por el calor que hace aquí en Cali. ¿Cómo será allí en ese lugar? Wow, debe ser tremendo. Pedro está diciendo que uno de los propósitos que tiene nuestro sufrimiento, uno de los propósitos que tiene la prueba, es transformar nuestro corazón y mostrarnos la autenticidad de nuestra fe. Y esto
es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ustedes como buenos lectores de la Biblia lo sabrán. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, el Señor hablando al pueblo les dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y es que el sufrimiento es necesario por dos cosas. La primera, porque nos permite ver aquello en lo cual nosotros hemos puesto nuestra confianza y lo que se ha vuelto una prioridad en nuestras vidas. Si estamos sufriendo por nuestros cónyuges, esposos o esposas, el esposo se está convirtiendo en una prioridad en tu vida. Tu esposa se puede convertir en el ídolo que le va a robar el lugar a Dios. Si estás sufriendo por tus hijos se pueden convertir en el ídolo que le va a robar el lugar a Dios. Si estás sufriendo por tu salud, te puedes convertir tú mismo en el ídolo que le va a robar el lugar a Dios. Si tu sufrimiento es económico, la economía, el dinero se puede convertir en el ídolo que le robará el lugar a Dios. Por lo tanto, el sufrimiento, cuando nosotros analizamos nuestro sufrimiento y la forma como nosotros sufrimos, nos muestra dónde está nuestro corazón. Y lo segundo es que nos muestra que aquello que está causando el sufrimiento en nuestras vidas no nos va a salvar. No nos va a salvar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Yo para qué quiero salud si no estoy con Cristo? ¿Para qué quiero dinero si no estoy con Cristo? ¿Para qué quiero que mi cónyuge me trate bien si no estoy con Cristo? Lo que causa el sufrimiento jamás nos va a salvar. El sufrimiento, en general, a todas las personas, creyentes o no creyentes, tiene la particularidad de producir un desgaste emocional. Las personas cuando sufren se entristecen, desmayan, se cansan de luchar, lloran hasta el cansancio, todos, cristianos y no cristianos. Pero la ventaja es que para nosotros los creyentes, cuando nosotros nos cansamos de luchar, cuando nosotros el dolor nos puede, la tristeza nos puede, nosotros no, desmayamos pero no nos suicidamos. Nosotros desmayamos pero nos rendimos a Dios. Encontramos la mayor oportunidad para decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida, ya no puedo más con este dolor. Y esa humillación es la que hace que haya más de Cristo en nosotros y menos de nosotros mismos. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, le estamos diciendo a Cristo que se convierta en el centro de nuestra vida. Y entonces ese dolor y esa aflicción se convierte en gozo y se convierte en esperanza. El mejor ejemplo que yo encuentro en la Biblia de esto, y también como buenos lectores de la Biblia seguro que usted se sabrá esta historia mejor que yo, la historia de Job. Job, hombre justo, recto, intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Yo creo que una persona como Job en estos tiempos es muy difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar. Aún así, perdió todo: propiedades, hijos y hasta la salud. Y a pesar de todo, el sufrimiento que tenía, el mal consejo de su esposa, el mal consejo de sus amigos, se mantuvo firme en Dios y su fe jamás se desvaneció. Al final, Dios le restituyó todas las cosas, aumentó todo en el doble. Todo lo que había perdido se lo devolvió doble. Pero eso no fue lo mejor de todo. Lo mejor de todo, dice la Biblia, es que los últimos días de Job fueron más bendecidos que los primeros. Estar uno en la presencia del Señor en medio del sufrimiento produce un gozo, produce una bendición sin precedentes. Sin precedentes. Hay un gozo, y es el gozo que produce Cristo. No nos hace inmunes al sufrimiento. Vamos a sufrir, claro. Y ese gozo de Cristo puede coexistir con sufrimiento, lágrimas, dolor, luchas. Claro que sí.
Pero a pesar de todo, nos mantiene, el gozo de Cristo nos mantiene con esa convicción de que todo lo que perdamos en esta vida, salud, dinero, relaciones, seres queridos, cosas materiales, todo lo que perdamos en esta vida no se compara con lo que vamos a ganar en la eternidad. No se compara. Por lo tanto, no podemos aferrarnos a las cosas de este mundo. Y usted podrá decir, ay, claro, pastor, como usted no tiene el sufrimiento que tengo yo, que usted vive allá en Europa, pues usted qué va a saber lo que es sufrir. Hermanos, yo tengo los míos y es verdad, o sea, es verdad, usted tiene toda la razón. Yo no conozco sus sufrimientos, no los conozco, no tengo idea. Puedo tener alguna idea por algunas personas que conozco, pero no los conozco totalmente. Y eso es verdad. Pero sabe, sí que sé que aquel que padeció dolor, aquel que padeció toda la humillación para entregarse en una cruz por amor de nosotros, sí conoce su dolor. Él conoce su dolor y Él es el que camina con usted, sosteniéndolo, animándolo, fortaleciendo nuestra fe. Perdone que me emocione, hermano. Pero si esta realidad de saber que Cristo es el que está con nosotros en medio del sufrimiento, no le anima, nada lo va a animar. Absolutamente nada. Es más, estoy seguro que sin ese sufrimiento, usted y yo no estaríamos aquí. Estaríamos caminando de espaldas a Dios, viviendo una vida sin Cristo. Para mí, el sufrimiento es como el ancla que nos permite vivir afirmados en Cristo. Y por eso tenemos que darle gloria a Dios y gracias al Señor por cada sufrimiento que nos manda. ¿Sabe por qué? Porque detrás de cada sufrimiento, detrás de cada dolor, de cada padecimiento que usted tiene, hay un propósito en Cristo. Usted no lo sabe, yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Y Él lo va a fortalecer, Él le va a fortalecer, Él no va a dejar que usted sea derribado y que usted sea derrumbado por todo lo que está pasando. El Señor le va a fortalecer a través de su Espíritu Santo. Él no va a permitir que su fe sea debilitada. Él no lo va a permitir. Él va a enviar a su Espíritu Santo para consolarle en medio del sufrimiento. Porque eso es lo que Él hace cuando nosotros, sus hijos, sufrimos. No perdamos la confianza en el Señor. No dejemos que la situación difícil que estamos pasando mine nuestra fe. Porque si nosotros perdemos nuestra fe, no vamos a poder agradar a Dios. Y nuestro objetivo es agradarle aún en medio del sufrimiento. Y por último, Pedro le dice a sus lectores, y nos dice a nosotros también, que somos privilegiados con la revelación de esa salvación tan grande. Versículos 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Pedro quiere
que los lectores de su carta y nosotros hoy en esta tarde, o en este día, no sé si es tarde todavía, entendamos el gran privilegio que tenemos de parte de Dios. Tenemos un privilegio enorme y es que nosotros tenemos una visión borrosa, pequeña del plan de salvación de Dios. Porque se nos ha sido revelado en la palabra. Nuestra esperanza y nuestro sufrimiento están conectados con una narrativa mayor que nosotros mismos. Y esa narrativa empezó en el Antiguo Testamento, empezó desde Génesis, desde la caída. Y dice Pedro que aún los profetas inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esa salvación que Dios nos ha dado. Ellos escudriñaron la Escritura intentando entender cómo y cuándo se manifestaría las glorias de Jesucristo. Pero todo quedó velado para ellos. Jamás lo pudieron comprender. Pedro nos lleva a comprender que somos privilegiados. En Cristo se nos ha revelado todo lo que para ellos fue ocultado. Nosotros tenemos una pequeña comprensión del costo de nuestra salvación, aunque nunca la vamos a comprender por completo, porque yo no sé si usted entiende o comprende la magnitud y la anchura del amor de Dios, como un Dios santo puede poner sus ojos sobre nosotros pecadores. O sea, yo no lo he podido comprender en mis años en el Señor, no lo he podido entender. Porque cada vez que me miro al espejo digo, Señor, es que no merezco ni una sola gota de esa sangre. No merezco tu amor. ¿Cómo pudiste fijar tus ojos en mí? No lo vamos a poder comprender. Pero lo poco que comprendemos, lejos de hacernos creer que somos inferiores, que somos pequeños comparados con las demás personas, nos permite reconocer que ocupamos un lugar de privilegio para el Señor. Somos sus hijos amados. Ni siquiera los ángeles ni los profetas han alcanzado la posición que nosotros hemos alcanzado. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestros sufrimientos no son accidentes aislados. Nuestro sufrimiento hace parte de ese plan divino mediante el cual se van a cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Por eso la invitación y el mensaje de Pedro es muy alentador. O bueno, a mí personalmente me alienta porque nos invita a ver a Jesucristo en medio del sufrimiento. Pedro dice, ¿estás viendo tu sufrimiento? Coge el lente de la cruz, mira hacia la cruz, mira aquel que padeció, mira aquel que sufrió por ti y por mí. Y cuando nosotros vemos hacia la cruz, entonces podemos acordarnos de aquellos discípulos que caminaban por el camino de Emaús, los cuales se alejaban de Jerusalén, estaban desanimados, tristes y con la esperanza destrozada, diciendo, nosotros esperábamos que Él, hablando de Jesús, sería el que redimiera a Israel. Utilizaban el tiempo pasado porque no entendían que el Señor había resucitado. El sufrimiento que tenían porque iban a seguir en la misma situación, según ellos, había matado sus esperanzas. ¿Qué hizo Jesús? Jesús ni se burló de ellos, no minimizó ni eliminó tampoco el sufrimiento de ellos, tampoco les reprochó la falta de fe, sino que caminó con ellos. Y dice la palabra que comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se decía de él en las Escrituras. En otras palabras, Jesús les mostró cómo interpretar su sufrimiento a través del sufrimiento de él, a través de su resurrección. Por eso, si nosotros sufrimos hoy, miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Miremos su padecimiento, todo lo que Él sufrió por amor de nosotros. Y entonces, allí vamos a encontrar el consuelo que necesitamos. No lo vamos a encontrar en nadie más.
No lo vamos a encontrar en las redes sociales, no lo vamos a encontrar en las drogas, no lo vamos a encontrar en el alcohol, no lo vamos a encontrar en ninguna cosa que el mundo ofrezca. Solamente lo vamos a encontrar en Dios. Y cuando nosotros encontramos ese descanso en Dios, encontramos esa esperanza en Dios, entonces el gozo que produce dentro de nosotros nos lleva a entender que Dios es soberano. Y en su soberanía, Él puede hacer lo que quiera con nosotros, porque le pertenecemos a Él. Como decía Pablo, sea que muramos o sea que vivamos, somos de Cristo. Él es el Señor de nuestra vida. Y cuando nosotros decimos que somos de Cristo, Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Y eso incluye pruebas, dolor y sufrimiento. En el tiempo difícil que usted pueda estar pasando, yo no lo sé, pero Él sí, Él sabe. Yo lo animo a que usted busque a Cristo. Mire a la cruz, en su intimidad con el Señor, para que el Espíritu Santo, como un bálsamo sobre sus heridas, como un bálsamo sobre su dolor, pueda sanarlo y pueda llenarlo de esperanza. Él es experto en cambiar nuestra tristeza en gozo. Él es experto en cambiar nuestra aflicción en esperanza, pero necesitamos caminar y estar con Él. Este es el mensaje de Dios para nosotros en este día, que nosotros en medio del sufrimiento recordemos la identidad que Él nos ha dado, que tenemos una esperanza viva, que este sufrimiento es pasajero y que solo en Él vamos a encontrar el consuelo. Los voy a invitar a que oremos al Señor y en agradecimiento por su palabra. Si se quiere poner de pie, hágalo. Si quiere estar sentado, como usted se sienta más cómodo. Amado Dios, gracias te doy, Señor, en este día por tu palabra, Señor. Gracias por que un día más somos exhortados y reargüidos a través de ella, Señor. Yo te quiero dar las gracias, Dios, por los sufrimientos que tenemos, por los que hemos tenido y también por los que vamos a tener, Señor. Y te ruego, Dios, que en medio del sufrimiento nosotros podamos verte a ti, Señor. Que retiremos nuestra mirada de ese sufrimiento y que nos enfoquemos en ti, Señor. Porque cuando nuestra mirada está dirigida a ti, aún sobre las aguas podremos caminar, Señor. Hasta este día, Señor, tu brazo poderoso no se ha cortado con ninguno de mis hermanos, ni con mi vida, Señor. Nos has sostenido, nos has provisto todo lo que necesitamos. Nos has bendecido con una iglesia, nos has bendecido con hermanos. Hasta este día hemos podido percibir tu amor, cuidando nuestras vidas. Yo entiendo, Señor, que hay sufrimientos muy difíciles que humanamente no se pueden soportar. Por eso necesitamos, Espíritu Santo de Dios, esa obra sobrenatural tuya sobre nuestras vidas. Porque lo que no se puede humanamente, lo podemos hacer sobrenaturalmente. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro consolador. Gracias, Espíritu Santo, porque en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra prueba, estás tú allí, sosteniendo nuestras vidas, animando nuestros corazones y sobre todo fortaleciendo nuestra fe para que no desmayemos. A veces no entendemos, Señor, por qué estamos pasando una situación u otra, pero no necesitamos entender, necesitamos confiar en que tú tienes el control absoluto de todas las cosas y no hay nada que se escape de ese control. Yo te ruego, Dios, por la vida de mis hermanos en este lugar, Señor. Te ruego por nuestra iglesia ahí en Inglaterra, Señor, y por cada persona que también tiene su sufrimiento particular, Dios.
Que tú continúes sosteniéndolo, Señor. Que tú continúes, Señor, aumentando su fe. Tu palabra dice que aquel que esté falto de fe, que ore para que le sea aumentada. Y yo oro, Señor, para que tú les aumentes la fe. Que esa confianza que tienen en ti, Señor, se convierta en una confianza ciega. Que independientemente de lo que ven nuestros ojos, nosotros podamos seguir confiando en ti, Señor. Con la esperanza, no puesta en este mundo, sino puesta en la eternidad, Señor. En ese futuro glorioso que nos espera, donde todas las cosas serán transformadas. Ya no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad. Y todo será gozo y alegría por la eternidad, Señor. Gracias, Dios, por tu obra en la cruz. Gracias por fijar tus ojos en cada uno de nosotros, Señor, que sin merecerlo nos escogiste, nos elegiste solo por tu beneplácito, Señor. Gracias, Dios, por cada una de las familias que se encuentran en este lugar, Señor. Por aquellos que no han venido, Señor, tú sabes su circunstancia y su situación, Señor. Te pido, Dios, que tu bendición descienda sobre ellos, Señor, y que ellos puedan encontrar esa paz que necesitan en medio de la tormenta. Te doy las gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Usted puede ponerse de pie en este momento por un instante y podamos exaltar a aquel que merece la gloria y el honor. De verdad, hermanos, Pastor Jimmy, gracias por el mensaje. Que esa es la viva realidad. Es la viva realidad. En medio del sufrimiento, glorifiquemos a Dios. En medio del sufrimiento, dobleguemos nuestra alma. Porque mucha gente cree que buscar al Señor es no seguir sufriendo. Por ahí hay quienes dicen, pare de sufrir. Y esto no es honesto. Esto no es verdad. Ahora no es que Dios se goce del sufrimiento de sus hijos, sino que por lo contrario, el sufrimiento es necesario para nosotros. Esto hace que nos acerquemos más a Él. Si alguien verdaderamente es del Señor. Porque sabemos que hay gente allá afuera que sufre, pero en lugar de acercarse a Dios, su corazón se endurece más. Y terminan blasfemando contra Dios. Pero quien es de Dios, hermano, recuerda el sufrimiento de aquel que murió en esa cruz, sufriendo quizá el dolor más intenso que un hombre hubiese podido vivir. No solamente físicamente, sino emocionalmente, en el alma, por el peso del pecado suyo y mío. Por favor, no miremos el Evangelio, no miremos el camino del Evangelio, el cristianismo, como una religión vana, vacía. Lo religioso no nos va a salvar. Esto que estamos haciendo hoy, como una ceremonia, el orden que hoy seguimos en esta reunión, eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es la convicción de que Él murió por nosotros, de que Él murió, hermano, pagando un precio por nosotros, de que a Él le plació darnos salvación, de que nos ha dado la fe, que nosotros no tuvimos nada que hacer para esa salvación.
es un regalo, que no hay nada digno en nosotros para merecer el cielo. Quitemos de nuestra cabeza que somos buenos y que somos muy santos porque oramos, porque venimos al culto, porque escuchamos o cantamos canciones cristianas. Hermano, no. Porque le aseguro que muchos se presentarán ante Dios diciendo: Señor, hicimos milagros, sanidades, estuvimos en el culto, oramos, pero nada de eso servirá. Lo único que servirá es un corazón contrito, humillado delante de Dios, que reconoce la obra de gracia, el favor inmerecido que Él nos extendió. Él bajó desde el cielo y se hizo hombre para pagar el precio que debemos pagar usted y yo. No hay por qué jactarnos. No hay nada que valga la pena, hermano, en este mundo y que tenga más valor que lo que Él hizo un día por nosotros, cuando nosotros ni siquiera queríamos buscarle. Así como dice esta canción: del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, y pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy. Díselo: pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Díselo: digno de toda la gloria, digno de toda honra, digno de toda la honra. y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria,
de toda la honra. Exaltado, dile, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Así es, Señor. Gracias seamos, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por la paciencia que has tenido con nosotros, Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor, y por tu amor. Gracias, Señor, porque en medio de las aflicciones y de las angustias, Señor, tú has venido a consolarnos, Dios. Tú has venido a fortalecernos. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que nos ayude a permanecer cada día. Porque tu palabra dice que muchos serán las aflicciones del justo, pero de que todas ellas tú nos las librarás, Señor. En medio de la angustia, de la persecución, de la aflicción que podamos tener, Señor, tú cuidarás de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Damos Señor. ese fuerte aplauso, Señor, en la gratitud a ti, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Regáleme 5 minuticos. Tenemos tiempo, 11:27. Quiero darle las gracias a cada una de las personas que hicieron parte